Y comenzamos el estudio de esta oportunidad con la porción de la palabra de Colosenses capítulo 3 y vamos a ver versículo 16 y versículo 17. Aquí vamos a tener dos grandes revelaciones de Dios para nuestra vida, cada una de ellas en el día a día. El versículo 16 apunta, Franklin, a nuestro día a día espiritual, a nuestro día a día caminar con Dios. Y el versículo 17 apunta a nuestro día a día personal, a nuestro día a día profesional, laboral, mientras estamos en este mundo. Son dos versículos que cada uno de ellos nos dice, nos habla de nuestra naturaleza, tanto corporal, material, terrenal, como espiritual y eterna. ¿Qué nos declara el versículo 16? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es una idea quizás larga, pero muy sencilla, profunda como la palabra de Dios. Versículo 16, ¿cómo comienza? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Lo primero, da por hecho, da por sentado de que la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús, la palabra del Padre, esta palabra revelada por el Espíritu Santo, entendemos, tiene que morar abundantemente. Lo contrario es que escasee, lo contrario es que esté ausente. Aquí, este versículo comienza dando por hecho de que la palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. Bien, no escasear, no tiene que haber escasez, tiene que abundar. Y tenemos la palabra a nuestra disposición, así que no tenemos excusa para que nos podamos nutrir día a día de ella, meditar cada día de ella y llevarla todos los días, ¿no es cierto?, a nuestra vida. Y dice esta palabra que mora en abundancia en nosotros, dice enseñándonos unos a otros, cantando en nuestros corazones con gracia, ¿no es cierto?, con sabiduría, etcétera. Ahí está hablando de que esta palabra que va a abundar en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que la vamos a llevar a nuestro día a día, en nuestro vivir, esta palabra es para interactuar con otros, para que esta palabra dé frutos. Fíjate que cuando en la palabra hablamos de alabanzas, hablamos de una oración, hablamos de una reflexión, cuando yo eso lo comparto con otro, como lo estamos haciendo ahora, ese otro se nutre con la palabra, pero no con la palabra que diga uno, sino porque uno está transmitiendo la palabra de Dios o recibiendo la palabra de Dios. No nos nutrimos en palabras humanas, sino en las palabras que vienen de la boca y del corazón de Dios. Aquí, por ejemplo, si hablamos sabiduría, como dice aquí, ¿sabiduría en qué? No en mi sabiduría personal, mi sabiduría humana, sabiduría espiritual, sabiduría que viene de Dios. ¿Qué más dice? Canciones, salmos, alabanzas espirituales, no con canciones mundanas, sino está hablando de esas canciones que se elevan y llegan a la presencia de Dios. Todo esto, ¿cómo? Que le llenen el alma a uno, canciones de Claro, Dios. exactamente. Y lo único que puede llenar nuestra alma es algo que es verdaderamente la palabra de Dios. Y todo, y todo esto está sobre una base. Y la base es, versículo 16, ¿cómo comienza? Que la palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. Es como cuando servimos algo,
un vaso de agua o de un refresco cualquiera, esa agua tiene que llegar al borde y derramar un poco, tiene que abundar. ¿Ah? Porque cuando tenemos sed y pedimos un vaso de agua, no queremos que nos llenen el vaso un poquitito, queremos el vaso lleno, el completo, ¿no es cierto? Igual cuando tenemos hambre y nos pasan un plato de comida, ese plato de comida no queremos 2 cucharadas en el plato, lo queremos llenito. Entonces, espiritualmente, lo mismo de la palabra de Dios, de oraciones, de alabanzas, de todo lo que tiene relación con la revelación, con nuestra relación espiritual, tiene que ser abundante. No nos podemos, como dice, no nos podemos conformar con migajas, no nos podemos conformar con sobras. Nosotros cuando tenemos hambre, queremos el platito lleno. Cuando tenemos sed, queremos el vaso lleno. Y cuando llegamos a fin de mes, queremos el sueldo completito también, pues. O sea, nosotros no nos conformamos con cosas a medias. Y en lo espiritual, con mayor razón, no nos podemos conformar con cosas a medias, con sobras, con migajas, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que nos dice el versículo 16. Es muy profundo, podemos reflexionar mucho en esto, pero en pocas palabras, lo que dice aquí es que el conocimiento que Dios ha transmitido por medio de su palabra no puede estar ausente en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros estamos llamados a ser entendidos, estamos llamados a ser conocedores de la revelación de Dios. Y el versículo 17 habla de nuestro quehacer en este mundo. Sabemos que mientras estamos en este mundo, ¿no es cierto?, agradamos o desagradamos a Dios dependiendo de lo que hagamos o no hagamos, dependiendo de las cosas que decimos o no decimos. O sea, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, vamos a agradar o no a Dios. Y aquí hay una clave. Hay una clave que dice lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjate que la palabra todo significa todo, absolutamente cualquier cosa. Cuando dice todo, es todo. Y dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, es decir, algo que digamos o algo que hagamos. También esto puede ser algo que pensemos, algo que deseamos, etcétera. Todo lo que podamos procesar en nuestra mente, dice, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo nuestro hacer, cuando hacemos algo en el trabajo, cuando estamos interactuando con alguien en un trámite, cuando estamos resolviéndole el problema a alguien, o cuando estamos nosotros pidiendo algo, o ofreciendo algo, todo lo que hagamos. A veces son cosas triviales. No sé, si trabajamos vendiendo pan, o si vamos nosotros a comprar el pan, uno dice, uy, algo tan sencillo, pero los detalles, cómo somos, cómo somos. Claro, por ejemplo, el panadero, cuando hace el pan, si es un panadero que quiere agradar a Dios, tiene que hacerlo como que ese pan es para el Señor. Lo estoy haciendo delante del Señor. Quiero agradar a Dios en este trabajo que estoy haciendo. ¿Te das cuenta? Y al mismo tiempo la persona que va a comprar ese pan, ¿cómo tiene que hacerlo? Con humildad. Tiene que hacerlo con una actitud de gratitud, porque a veces hay personas despectivas, hay personas que son muy despectivas, que no sé, piensan que porque vienen con dinero pueden tratar mal a la persona que vende,
o qué sé yo, gritarle, ¿qué? Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el día a día, cómo manejamos un vehículo, cuando conducimos un vehículo, eh, cuando nos saltamos la fila o queremos que nos atiendan a nosotros primero que otro. Mira, son detalles, son cosas pequeñas. Pero ¿qué dice la palabra aquí en el versículo 17? En cada detalle está el ojo de Dios. Dios está atento a cada cosa que hagamos. ¿Y qué dice? Que todo lo que hagamos, lo hagamos. La cara, ¿Cómo? nuestros gestos. Nuestros gestos, de repente un mal gesto en la cara o algo, ahí se refleja. Exactamente, exactamente. Nosotros podemos transmitir cosas buenas o malas con solamente la cara, con el rostro. Ponemos una cara mala, una mala cara y ya estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, disgusto. Y eso se Sí. transmite y se contagia. Ahí Mal criadero. podemos contagiar, ¿no es cierto?, a otros de un mal humor, de agresividad, podemos contagiar de un montón de malas actitudes, pero nosotros, Mientras que si lo hace a voluntad de buena cara, la claro, persona también viene. claro, aquí lo que nos está diciendo es justamente eso, que la voluntad de Dios es que nosotros contagiemos, transmitamos cosas que sean de edificación. Nosotros Ese siempre amor ser de bien. ese amor de Dios. Exactamente, siempre nosotros tenemos que pensar en que Dios, por medio de nosotros, va a bendecir a alguien, Sí. porque podría ser al revés. Si yo perjudico a alguien, ¿cómo podría llegar a entender que Dios está perjudicando a alguien por medio de mí? Difícil, porque Dios es un Dios de bendición, es un Dios de amor, es un Dios misericordioso. Entonces, si yo estoy haciendo algo mal para alguien, estoy perjudicando a alguien, simplemente no puedo decir, no, es que Dios me está usando para que a ti te vaya mal o para que esto te pase algo malo. No, ahí estamos fallando. ¿Por qué? Porque lo que hacemos cuando estamos en esa actitud es pensar, no, yo no voy a hacer lo que agrada a Dios, yo voy a hacer lo que me agrada a mí. Y yo quiero, no sé, tratar mal al garzón que me trae la carta de comida, o le voy a tirar la propina así como sintiéndome que soy más importante, o cosas, cosas que son vanas, porque Sí. solamente están en la mente de las personas. Pero cuando nosotros en nuestra mente tenemos la mente de Cristo, cuando nuestro entendimiento es renovado en la revelación de Dios, ¿qué ocurre ahí? Nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de pensar por la manera que Dios quiere que pensemos. Y ahí vamos renovando una mentalidad que es carnal, una mentalidad egoísta, una mentalidad a veces incluso diabólica, la vamos Sí. cambiando por una mentalidad que es santa, que es justa, que es agradable delante de Dios. No que lleguemos, no que nosotros seamos lo máximo, no, pero siempre tenemos que apuntar en esa dirección, con humildad, no con soberbia, no decir, no, yo soy lo máximo, yo soy cristiano, no, al contrario, yo soy cristiano y quiero ser lo mejor que pueda, mi mejor versión. Quiero que Dios obre en mi vida de la manera más edificante para mí y para otros. Para terminar, la escritura nos llama mucho a dar frutos, ¿cierto? Sí. Dice que dar fruto es un propósito de la vida del cristiano. Dice que Dios se agrada, se alegra, se goza de que llevemos mucho fruto. Y también dice de que si no damos frutos, somos como los árboles muertos. 2 veces muertos, dice Como la la hierba. escritura. Claro, La hierba. claro. Entonces, chuta, uno dice, ya, ¿y cuál es el problema de no dar fruto? Bueno, la escritura dice que
el árbol que no da fruta es cortado y echado en el fuego. En pocas palabras. Entonces, ahí lo que está diciendo la palabra de Dios es darle la importancia que se merece a qué? A dar frutos. Pero es interesante pensar de vez en cuando en que dar frutos no significa que son frutos para mí. Porque hay personas que lo entienden mal esto. Dicen, no, porque dar frutos significa que si yo estudio voy a encontrar un buen trabajo y voy a ganar harto dinero. Ese es el fruto de haber estudiado, de haber tenido paciencia, constancia y ahora gano harto dinero porque yo estudié. Ese es mi fruto. Eso es un fruto egoísta. Eso no es un fruto que agrada a Dios. Porque la manera correcta de enfocar el dar fruto sería, ya, yo estudié, yo me sacrifiqué, yo me esforcé, tuve paciencia, ahora estoy ganando un buen sueldo. ¿Cómo yo puedo ser de bendición para alguien que no tuvo esa oportunidad? ¿Cómo puedo aportar, ayudar? ¿Cómo yo puedo aportar a esa persona que está en necesidad? Esa sería la manera correcta de dar fruto. ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta súper fácil, pero al mismo tiempo súper profunda. ¿Los árboles que dan fruto los dan para ellos mismos? No, No, po. Cuando un árbol da fruto, y la escritura muestra esa forma para explicarnos los frutos que damos nosotros, dice que el buen árbol da buenos frutos y que no puede un árbol malo dar frutos buenos. Hay un énfasis fuerte en la palabra en hablarnos de los frutos, pero a veces está la forma de entenderlo egoístamente. La forma correcta es que el árbol que da buenos frutos, el árbol que da frutos, no los da para él mismo, los da para otros. Y para otro. a su vez, esa persona también puede dar frutos y los va a dar para otros. Y es una cadena, es una cascada de bendiciones y sabemos que Amén. la fuente, la raíz de toda bendición es Dios. Entonces así es como tenemos que pensar. Nosotros tenemos que ser árboles que dan fruto, buen fruto, pero no pensar en que es para nosotros el fruto, porque entonces esa es una forma Egoísta, mundana, terrenal, carnal, egoísta. egoísta. Los cristianos piensan en, ya, yo por ejemplo tengo este don, o tengo esta habilidad, o Dios me permitió aprender esto, ¿cómo yo esto lo puedo convertir o transformar en algo que sea de bendición para otros? Por ejemplo, el caso tuyo. Tú aprendiste, por ejemplo, máquina de herramientas, tornero, fresador, ¿cierto? Tú, cada Sí. vez que haces un trabajo, tú te enfocas, haces un trabajo bien hecho. Ese trabajo que tú haces llega a un lugar y es de No, bendición. y parece mentira. Yo cada vez que comienzo un trabajo y cuando es delicado, yo siempre digo, sé tú, Señor, el que está haciendo este trabajo, sé tú el que está obrando, que todo ¿Ya? salga bien. Por lo menos Pero, cuando trabajaba en la otra empresa, nosotros le hacíamos trabajo ideal. Ideal es una empresa que es la Bimbo, pues, es a alimento. nivel mundial un emprendimiento que produce mucho pan, pues. Entonces yo a veces en mi estado ponía, por esta pieza se van a alimentar tantas personas, pues, porque esto va a Exacto. producir, va a A eso producir más. voy. Entonces, Exactamente. Ese es el ejemplo, ¿ves? Tú, por ejemplo, esa pieza que fabricas es tu trabajo, pero esa pieza no es para ti. Y tú al no, hacerla bien, esa pieza, trabajando en donde tiene que trabajar, va a ser de bendición para una cadena de para, personas. ¿Te para das millones de cuenta? personas, sí. Exactamente. Entonces, esa es la manera correcta en que nosotros, como dice aquí, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor.
lo hacemos para agradar a Dios y para que lo que nosotros hagamos sea de provecho a otros, porque queremos dar frutos, buenos frutos, frutos que agraden a Dios, pero esos frutos que nosotros demos no son para nosotros mismos, que sino qué sentido tiene, ¿no es cierto? Dios va a poner en nuestra vida y ha puesto y pondrá a personas que también van a dar frutos y esos frutos van a ser para nosotros, así como nosotros vamos a producir frutos que van a ser para otros. Es un dar y recibir. Y ahí nos devolvemos al versículo 16 que dice, enseñándose unos a otros, exhortándose, animándose unos a otros. ¿Te das cuenta? Cuando una persona ora junto con otra, oye, tiene un problema, oremos, ya, vamos a orar por tu problema. Yo estoy orando y tú estás recibiendo edificación, fortaleza. O una persona me ve desanimado, oye, mira, hay un salmo hermoso aquí, mira, léelo. Hoy te anima a leer ese salmo. Pero esa persona ya lo había leído para ella, no gana nada para ella misma compartirlo conmigo, por ejemplo. Eso es un fruto que está entregando a otro. Cuando compartimos algo de la palabra, cuando oramos, cuando compartimos una alabanza, oye, qué bonita esta alabanza, mira, te voy a enviar esta alabanza por WhatsApp, o te voy a enviar esta canción escrita, o te voy a mandar un cassette, un CD, un pendrive. Son pequeños detalles, pero son acciones que nosotros producimos un fruto que va a ser de bendición, de provecho, de crecimiento, que va a ser algo positivo para otro. Eso es lo que tenía para compartir contigo, hermano Franklin. ¿Qué opinas tú? ¿Qué concluye todo esto? ¿Qué quiere concluir? Que debemos prepararnos bien y hacer las cosas bien, agradando al Señor para dar buenos frutos, pues, que esos frutos se multipliquen. Amén, amén. Versículo 16, justamente la palabra clave de lo que tú dijiste, prepararse bien. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, meditamos, reflexionamos en ella, la compartimos con otros, nosotros nos estamos preparando. ¿Para qué? Versículo 17. Para que cuando llegue el momento de hacer o decir algo, lo hagamos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Excelente, excelente, Franklin. Vamos a despedirnos con una oración y vamos a incluir la oración en el video, luego lo corto para después compartirlo en YouTube. Amado y Santísimo Padre, gracias le damos por esta porción de su palabra que nos ha nutrido, que nos ha llenado, que nos ha hecho entender revelación que viene de su corazón, de su mente, Señor, no de nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a que su palabra, su revelación, cada día sea algo que tiene más vida en nosotros, que nosotros estamos cada vez más alineados con ella, Señor. No es fácil en este mundo, tenemos pruebas, tenemos dificultades, hay cosas que obstruyen nuestro caminar, pero sabemos, Padre, que usted está al lado nuestro y nos va animando, nos va fortaleciendo, no nos dejará, no nos desamparará. Al contrario, Señor, nos va a fortalecer en cada esfuerzo, en cada empeño que pongamos en serle fiel. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo le damos muchas gracias. Amén y amén. Yeah. Muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí.